Bueno, comenzamos con una oración. Vamos a orar. Hacemos una oración y después buscamos Romanos 1:25 hoy. Señor, en este día venimos ante ti. Te damos gracias por esta semana, Señor, donde has estado ayudándonos, Señor, donde tu mano nos ha guardado, nos ha protegido, Señor, en medio de todo lo que hemos vivido durante este tiempo. Podemos decir que tú has estado con nosotros, Señor. Gracias por guardar a la familia, Señor, por ayudarnos, Señor, en el trabajo, Señor. Gracias porque podemos compartir de ti, Señor, con otros. En este día, Señor, venimos a abrir tu escritura, Señor, tu palabra, y rogarte que hables a nuestras vidas, Señor. Queremos seguir estudiando esta carta a los romanos y queremos, Señor, repasar un poco, aprender algo nuevo. Queremos, Señor, en este día ponernos ante ti y rogarte que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos guíe, nos ayude, nos dé una palabra para compartir con alguien que necesite. Que en este día, Señor, seas tú obrando en nuestro corazón, Señor. Gracias por todos los que podemos compartir, aquellos que van a escuchar este audio también, Señor, pedimos que los bendigas y que seas tú obrando, Señor, en cada uno. Dejamos todo en tus manos, Señor, y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a mirar Romanos capítulo 1. Seguimos hoy con el versículo 25. El versículo 25 es, vimos un poquito la descripción de lo que es mayormente los gentiles, como Pablo describe la condición del hombre lejos de Dios, qué cosa fue lo que lo llevó a alejarse de Dios, cómo se va degradando el hombre. Y hoy vamos a ver un poquito más de eso. Así que leemos el texto, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito en tres partes este versículo. Vamos a ver la presentación que Pablo hacía dentro de esta argumentación sobre la condición del mundo, de la gente, cuando está lejos de Dios. Y comienza el texto diciendo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué cambio que hicieron, no? ¿Qué cosa que a veces el hombre considera que hace las cosas bien y se aleja de aquello que de pronto le puede beneficiar, de aquello que le puede ayudar. En ese cambio que realizan por su propio pensamiento o tratando de cubrir su forma de vida, se alejaron totalmente de Dios. Bueno, leemos en el escrito, dice: cambiar la verdad de Dios en mentira es quitar la gloria de Dios. Por tanto, es muy razonable que se llenaran de toda clase de abominaciones por haberse esforzado en despojar a Dios de su honor y cargándole de oprobio. O sea, en esta decisión de cambiar, al que ofenden o al que de alguna manera hacen un oprobio es a Dios, porque lo desprecian las cosas que Dios hizo por la humanidad. El Creador es dejado a un lado y cambian la verdad por la mentira, ¿sí? Ahora, ¿a quién le gusta que le mientan? ¿A nadie? Porque ellos no solamente viven una mentira, sino que toda su vida está formada bajo esa mentira. Porque la realidad es que hay un solo Dios, ¿sí? Y
Y al alejarse el hombre de ese Dios, todo lo que realice o todo lo que haga es un invento o es una mentira. Y el hombre se alejó, rechazó, dice, ya que cambiaron. Cambiar acá la palabra cambiar es como se utilizaba en lo que es una negociación, como darle, lo hacían por un valor, por algo. Y el hombre creyó que tenía ganancia al dejar la verdad y tomar la mentira, pero salió perdiendo en este negocio que quiso hacer. Bien, entonces, cambiar la verdad de Dios en mentira es quitar la gloria de Dios, ¿sí? Es deshonrar a Dios, es no darle el lugar que a él le corresponde, y en cierta manera es una ofensa hacia Dios. Un poquito más abajo dice, tales hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí está la mentira en griego, ¿sí? ¿Cómo se dice en griego? La verdad es que Dios es Dios. ¿Mentira que se refieren al pecado? No. Al pecado, O sea, es pecado esa propia mentira. pero o sea, se refieren que es mentira por el tema de elegir el pecado antes que a Dios. Porque mienten ellos mismos, que está bien lo que están haciendo. Es que lo que viene hablando Pablo es que, vamos al versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, la degradación que el hombre hizo al dejar la verdad y buscar en la mentira. Entonces, ¿a qué se refiere con mentira? Se refiere a la idolatría que el hombre realizó. Al dejar al Dios verdadero y hacerse imágenes, primero de hombre, después de bestia, de... Entonces, la mentira es buscar formar un Dios, dejar al Dios verdadero, y la mentira sería poner la fe en algo que no es real, no es verdadero. Claro, como una imagen de yeso, cosas así. Exactamente. Cualquier clase de deidad que el hombre haya inventado, eso es idolatría. Ahora, ¿qué otro Dios hay aparte de Jehová, del Padre? No hay dioses. Es invento del hombre. Otros son por engaño de Satanás, que trata de recibir de alguna manera adoración. Y puede ser que otros tengan otros dioses, pero sin darse cuenta, porque le rinden más culto esas cosas que a Dios, ¿o no? Y tienen otros dioses puede ser por desconocimiento, por tradición, por ignorancia, pero la realidad es que si el hombre realmente piensa y realmente quiere encontrarse con Dios, se va a encontrar con el Dios verdadero, porque Dios está buscando a esas personas. Es que no hay otro Dios. No se puede decir, bueno, tenemos opción B, opción C, no hay otra opción. Solamente Dios es el único Dios eterno. Pero acá lo que describe Pablo es como el hombre dejó esa verdad de ese Dios y se vuelca a la mentira. La mentira sería de formarse un Dios a su propio beneficio, a su propia... algo que no requiera mucho compromiso,
Pero atributarle adoración. También, o sea, por ejemplo, pensar que una persona que es cristiana, y porque no somos los únicos que estamos viendo la verdad, no hay muchas iglesias que también, pero hay iglesias que por ahí no le predican la verdadera verdad, la predican media disfrazada. Podría ser también esa gente que está siguiendo otro Dios, porque en realidad no le están dando a conocer el verdadero Dios. Bueno, en el Evangelio de la Prosperidad, Ajá. ahí se le tributa más adoración al dinero. El dinero tiene más lugar que la palabra de Dios, que Dios mismo. Entonces Jesús lo dijo sencillo, que no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o a Mamón. Mamón, el dios del dinero. Entonces, están supuestamente, en el ámbito evangélico o cristiano, pero están lejos de servir a Dios y conocer a Dios, porque ellos, su mentalidad está en la plata, en el dinero, en la prosperidad, en avanzar, en tener, en lograr, en conquistar, y eso está lejos de lo que la palabra enseña, porque el Señor Jesús no en ningún momento se pidió o le dio prioridad a lo económico. Es más, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. No. Su ministerio fue sostenido por las mujeres que ayudaban a que él siguiera predicando el Evangelio. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, cuando la gente busca ser próspero, avanzar y todo eso, el día, a ver, ¿cuándo fue? Que tuvimos la charla con lo de Buenos Aires. ¿Ayer era? ¿Ayer? Sí. Ya estoy mareado yo. Ayer, que hablamos de Lucas, la tentación de... Bueno, ahí encontramos una cosa, que el que le ofreció las cosas es Satanás. Todo esto va a ser tuyo, si postrado me adorares, ¿no? Él fue el que le ofreció reino, un lugar donde sobresalir. Y hoy en día, si lo que predican o lo que hablan es que si vos servís a Dios, tenés que tener lo mejor, tenés que ser sobresalir, tenés que destacarte, tenés que ser un campeón, o utilizan lemas como el campeón que hay en mí, como que Dios tiene que exaltar a la persona y ponerla más alto que cualquiera porque le pertenece a Dios. Pero si uno va avanzando, es todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Y es que Jesús jamás nos ofreció eso. El que ofrece fortuna, el que ofrece esa clase de riqueza, el que ofrece esa clase de gloria es Satanás. Lo que Jesús nos dijo es: todo aquello que viene en pos de mí, niéguense a sí mismo. Tomen su cruz y síganme. Él no dice que nosotros tenemos que destacarnos ni ser los mejores. No. Todo aquel que sigue a Cristo tiene que morir para que Cristo se vea en su vida. No se tiene que destacar o sobresalir. Entonces, eso es todo el hombre, y es un engaño de Satanás. Porque Satanás es el que ofrece. Satanás es el que trabaja en el ego del hombre y lo enaltece y en cierta manera lo incita a hacer eso. Y es alejarse de Dios. Entonces, eso es parte también de la mentira. Porque
ahí no se están postrando detrás de una imagen, pero están poniendo otro ídolo antes que a Dios. Pueden ser ellos mismos, puede ser el dinero, puede ser la fama. Entonces, eso también es parte de la mentira que Satanás realiza en las personas. Y sea como sea, la tarea de Satanás es alejar a las personas de Dios. Y esa es una de las cosas en esta generación que le está dando mucho resultado. Porque todos quieren ser reconocidos. Todos quieren destacarse. Y sin trabajar. Lo más lindo que... No, porque... No, yo me voy a hacer youtuber, yo me voy a hacer... cosas de que El casino. ¿eh? El casino. Con juegos, con cosas, algo que encontrar eso sin esfuerzo. Pero la generación de ahora como que no es tan amante del trabajo como la de antes. Ah, no. Bueno, pero es una forma de inculcar, No digo todos, ¿no? Pero la mayoría. en su gran mayoría, sí. Bueno, y eso es parte de la mentira que el enemigo realiza. Bueno, entonces, seguimos leyendo acá. Dice, la verdad es que Dios es Dios. La mentira es la exaltación de la criatura por encima de la del Creador, el cual es bendito por los siglos. La criatura sería el hombre. Es poner al hombre sobre Dios, encima de Dios. Y con esa onda que ahora se enseña que somos dioses, que somos pequeños Cristos, que... En toda nuestra vida vamos a hacer. No, una parte sí somos pequeños. Eso sí te lo tomo, pero Cristo no. Somos pequeños. Pequeños desastres móviles. Eso sí somos. Bueno, pero eso es parte del problema. La verdad es que Dios es Dios y la mentira es la exaltación de la criatura o del hombre por encima de la del Creador. Entonces, el hombre que ha sido creado, que tendría que estar en su lugar debajo de Dios, no, se quiere poner por encima. Y ese es el gran problema que hay hoy, ¿no? Una de las cosas que el Señor tenía era humildad, ¿sí? Y eso es algo que se necesita ver en nuestras vidas, ser humilde. Y de pronto que la gente pueda notar que somos cristianos por la humildad que tenemos, no porque nos queremos destacar. Está cambiado el tema en estos tiempos. Es complicado, claro, de algunos van a avanzar porque no hay que subirse a ningún caballo. Entonces hay algo que cambió, ¿no? Como que ahora es una generación que se tiene que destacar, que tiene que demostrar, que tiene que hacer, que tiene que alcanzar. Pero el hecho es el siguiente, que Jesús lo dijo muy sencillo: sin mí nada podéis hacer. Si no está Cristo, el hombre no puede avanzar en nada. Y cuando avanza y es reconocido, cuando lo hace con su fuerza, por ahí puede lograr destacarse, pero se va a ver todas las imperfecciones que tiene. Se va a ver todo y no es de buen testimonio. No es de que la gente pueda decir, bueno, ese sí es cristiano. No, lo que iban a decir es, mirá ese otro, mirá ese pastor que quiere ser presidente, mirá, ya está mintiendo, está haciendo esto. Bueno, entonces, bueno, pero todo eso lo logró por esfuerzo propio, utilizando distintos medios. Y lamentablemente, si Jehová, dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Cuando queremos hacer algo
donde Dios no esté presente, siempre se va a destacar lo que el hombre es y lo que el hombre hace. Y si el hombre mete la mano, sonamos, porque se viene todo abajo. ¿Sí? Bueno, seguimos acá. La otra parte dice, si bien la referencia inmediata del apóstol en este pasaje es a la idolatría pagana, su referencia final es al orgullo pecaminoso del corazón humano. Entonces, el contexto nos habla acerca de cómo son los gentiles culpables ante Dios por sus pecados, por su forma de ser. Pero no podemos decir que es solamente dirigido al pueblo gentil, porque esta es una carta para una iglesia. Y hoy nosotros leemos esta carta y también podemos identificar a ciertas personas dentro de la iglesia que tienen estas características, que de pronto, como dijimos recién, en el Evangelio de la Prosperidad, son cristianos, entre comillas, pero tienen otro pensamiento. Entonces, como una advertencia de no llegar a eso. Claro, entonces lo que hace una referencia al final es al orgullo pecaminoso del corazón humano. Porque por más que estemos en una iglesia, en una congregación, tenemos que tener cuidado de no... claro, que no, el orgullo no nos tome. No tome lugar la carne en algún aspecto. Uh-huh. Que de pronto se manifieste lo que hay en el corazón. Un ejemplo sencillo. Judas tenía al mejor maestro. Vio en vivo y en directo los milagros. Participó de cosas que realmente un montón de personas hubiesen querido estar. Pero sin embargo, al final del día, él se desvió. Porque su corazón estaba desviado. Como Salomón. Salomón, o sea, el hombre con más sabiduría en la tierra, pero no la aplicó. Y si miramos lo que dice la palabra da advertencias de todas las cosas que él hizo. ¿Y Dios lo habrá perdonado Están a Salomón? en Deuteronomio, todas las cosas que un rey tenía que hacer y tener cuidado, y él no las aplicó en su vida. ¿Cómo? Si Dios lo habrá perdonado a Salomón. Y esa es una de las grandes preguntas que hay. ¿Qué pasó con Salomón? Si él va a juicio, pero ¿qué va a pasar? Porque su corazón se fue desviado. Eclesiastés se arrepintió de todo, porque de eso trata. Pero... Al final de sus días dice la palabra que él adoraba a otros dioses, y incluso a Moloch. La adoración a Moloch era ofrecer niños, sacrificio de niños. Moloch era la imagen esa que estaba así con los brazos así, que parecía como si fuera una salamandra, toda hueca por dentro y se prendía fuego. Cuando estaba bien al rojo vivo, en ese momento se tiraban los chicos ahí a los brazos, y esa era la forma de adorarlo. Ahí participó Salomón. Y por eso la pregunta, la duda que muchos tienen, ¿y Salomón que va a ser salvo o no? Porque también dice que su corazón se desvió por las mujeres. Porque al hacer alianza con cada pueblo, se casaba con una mujer y traía a esos dioses. Entonces, su casa tenía distintos lugares, porque cada dios que tenían, a ese dios le daba un espacio. Porque era la esposa y porque, bueno, pero él participaba en eso. Entonces, un corazón dividido, no sé. Entonces, cuando vayamos para arriba, vamos por acá. ¿Está Salomón? Bueno.
Llegó Salomón, pasó, pero de todas maneras el juicio lo realiza Dios. Nosotros por ahí las conclusiones no podemos decir, no, Salomón no tiene ni que entrar, no. Bueno, pero Dios es justo y Él va... Igual cuando decía el otro día Mariano, de eso de que no llegaron a tiempo, no sé de quién está hablando, no llegaron a tiempo para presentarle a Jesús y que murió, no sé quién era, no escuché bien de quién estaba hablando. Nosotros no podemos decir si fue salvo o no, porque hasta el último segundo alguien por ahí les pudo haber hablado. Ellos no llegaron, pero Claro. eso no podemos decirle. Es que una cosa sí es segura, lo que Dios le da oportunidad hasta el último momento a cada persona. A todos. Todas las personas tienen la oportunidad. Nuestros hijos en algún momento se desvían y ellos van a tener la oportunidad. Todas las personas tienen esa oportunidad de volver su corazón a Dios. Y Dios le va a poner a alguien que de pronto les pueda hablar o directamente a ellos mismos para que ellos vuelvan su corazón recordando las palabras que tienen que recordar para acercarse a Dios. Dios le va a dar oportunidad. Está en la persona el aceptar o el reconocer o no hacerlo, pero Dios lo va a hacer. Leímos el otro día en Timoteo que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de este Dios. Cuando pasó por el abuelo, vos fuiste y te hiciste hacer la oración en último momento. ¿De quién? Al Riz. Ah. Fuimos, oramos, vos hizo la oración y el otro día falleció. Sí. A mi tío también, que no quería saber nada del Evangelio, vino mi tío Alfredo de Buenos Aires, llegó a tiempo, hizo la oración y fue el último momento. Que todo dice, se entregó. Eso sería salvo por fuego. ¿No? Como por fuego. Por fuego. Eso que usted dijo, pastor, recién, que se puede decir que si una persona está sola en un hospital, que nadie llegó, pero esa persona sola pide, clama, ¿también sirve esa oración? Sí. Eso es lo que usted quiso decir. Sí. En realidad, la oración de entrega que nosotros hacemos que haga una persona no está en la Biblia. Que la persona, claro, es algo para que nosotros No, que tiene que venir alguien, pero entendamos que esa persona dio ese paso o hizo una confesión pública, pero en la Biblia no encontramos eso. Es más, miramos ahí en la cruz, el ladrón no hizo una oración ni nada, sino simplemente le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, en esa palabra hay un reconocimiento de quién es Jesús, de que hay algo más allá en la eternidad. Eso es lo que Dios busca de las personas, que reconozcan a Dios, que lo busquen a Él. Y de esa manera la persona va a ser salva. ¿Sí? No es que tiene que decir palabra por palabra, no, porque no está en la Biblia, lo utilizamos nosotros porque a veces las personas necesitan tener un poquito de seguridad, porque siempre está el miedo de, pero yo no sé orar. Bueno, déjame que te guíe, te ayudo, y decimos esas palabras. Pero la realidad es que a veces unas personas sin hacer una oración, pero se puede encontrar con Dios, porque el texto bíblico dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por ahí no puede expresarse, no sabe cómo expresarse, no sabe cómo orar, pero si en su corazón reconoce a Dios, listo, es suficiente. ¿Cómo es el versículo? Que su corazón cree y después lo confiesa con la boca. No lo acuerdo. Romanos 10, 9, 10. Su corazón. No sé cómo es. Que si confesare con su boca
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, de esa manera la persona puede... y no hablamos de que fue a la iglesia, no. Es una relación con Dios. Ahí, en ese momento ya la salvación alcanzó a esa persona. Bueno. Quiere decir que si nosotros oramos y oramos por las personas, en algún momento no va a suceder, aunque no lo vean. Nosotros tenemos que orar y seguir orando. No sabemos cómo va a ser Dios, cómo lo va a alcanzar, qué situación va a utilizar, pero sí tenemos que orar. Esa es nuestra misión. Como que encuadramos, Sí, y si tenemos la oportunidad, le hablamos, le compartimos, le presentamos a Cristo. Pero, ¿cómo será? En lo que es familiar, en la familia tenemos que orar, porque comúnmente no nos escuchan los familiares. No, sí nos escuchan, pero se hacen los que no. Sí, no aceptan, hasta que cuando le aprieta el zapato, sí, ahí vienen corriendo. Pero de lo contrario, ninguno es profeta en su propia tierra. Yo soy de este pensamiento. Yo quiero que se salven. No importa cómo. Pero no quiero que los traigan a compartir en la misma congregación. Claro, sí. Salvo en la otra cuadra. Pero sí, porque a veces Bueno, lo importante es la salvación. la salvación, sí, tú estás salvo, ya te fui. Pero a veces la convivencia es más complicada. Es lo que yo digo, o sea, no tenemos que tener trato con todos, sino que... No, bueno, por eso. Salvo señora, ya déjalo allá. Sí, porque ya lo conozco. Ya lo conozco, déjalo ahí. Bueno, listo. Volvemos acá. Ya que se salvó, ya lo dejamos allá en el otro barrio y listo, seguimos acá nosotros. Bueno, entonces, dijimos que el apóstol Pablo acá hace referencia a los gentiles, pero también le va a hacer una referencia a lo que es el orgullo pecaminoso que hay en el corazón de las personas. En todo ser humano, que es lo que hay en ese corazón que no está rendido a Cristo, ¿sí? Si no está rendido a Cristo, hay algo que va a dominar y va a combatir. A veces combate la fe, a veces lucha en contra de Dios, y hablamos de que están en la iglesia, ¿sí? Bueno, ahí es donde habla Pablo también. La mentira es la usurpación idólatra de la criatura de la gloria divina. O sea, la criatura del hombre quitando la gloria que solamente le pertenece a Dios. Hace ese trabajo. La mentira es la usurpación idólatra de la criatura de la gloria divina. Tal usurpación tuvo su origen con Satanás, a quien Jesús llamó el padre de las mentiras. Si hay alguien que es mentiroso, es Satanás, ¿sí? Vamos a mirar en Juan 8, 44, 45. Y ahí Jesús hace una descripción de la labor que hace Satanás. ¿Cómo lo describe aquí? Lo describe como un mentiroso. Dice entonces en Juan 8, 44, 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así nomás le decía a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sí? Porque no aceptaban las palabras del Señor. Entonces el Señor los enfrenta, le dice la realidad. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo es vuestro padre. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, como cristiano, una de las cosas que tiene que erradicarse es la mentira. Porque no podemos tener dos padres. O Dios es nuestro padre, o Satanás. Al nosotros ser mentirosos, somos hijos de mentira. Satanás es el padre de la mentira. Entonces no podemos tener esa clase de conducta en nuestra vida. Es más, está dentro de los 10 mandamientos. No dará falso testimonio. O sea, es muy importante para Dios el tema de hablar la verdad y de vivir en verdad. No podemos tener mentiras. No podemos participar de las mentiras. Una mentira blanca. ¿Desde cuándo la mentira es blanca o es negra? La mentira es mentira. Bueno, pero es chiquita, era una pavada. Y bueno, si era una pavada, ¿para qué mentir? Si uno no quiere mentir, se tiene que quedar callado. Y ese es el problema. ¿Quién se queda callado? No quiero, pero empiezo a hablar. Entonces tenemos que tener cuidado con este tema. La mentira es un arma que Satanás utiliza y mucho. Y lo peor que hay es que cuando... Gracias a Dios, pues hace mucho tiempo que no miento. Pero no quiero decirlo. No quiero decirlo para no mentir. No, pero no, hace mucho tiempo que no miento. Como que... O hablar con malas palabras. A veces parezco re rara porque estoy en cualquier cosa. No digo malas palabras, y todos me miran con cara de bicho raro. Pero bueno. Igual no es que cosa como dijo usted que oró y se la radicó. O sea, eduqué mi boca. Con la ayuda de Dios. Mi vocabulario sé. Sí, en mi caso, si Dios no intervenía, yo no podía. Era una cloaca viviente. Tenía que ser Dios el que sacara todo eso, porque yo no tenía la capacidad. No había forma de... pero eso es que me dio tal convicción y me sentí tan sucio, tan miserable, y que creo que es la condición perfecta para que Dios comience a trabajar. Es lo mismo que cuando una persona está enferma, pero ya no tiene más recursos, no. Entonces vuelca todo su corazón a Dios y le abre el corazón y listo. Y ahí llega la sanidad, llega el milagro, llega el cambio. Y ese punto es algo que nosotros tendríamos que llegar en todas las áreas, en todas las cosas, ¿no? Cuando pedimos por una persona, cuando clamamos por algo, por alguien, volcar así y abrir el corazón sería más sencillo. Y no tendríamos que estar cargando con frustraciones, con enojos, con bronca. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué? Claro, ¿Hasta cuándo voy a hacer? Clamar por la persona. Claro, sería abrir el corazón, porque eso también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que con lágrimas sembramos, con regocijo lo vamos a recoger. Porque cuando hacemos las oraciones más o menos
como así, medias normalitas de decir siempre lo mismo, pero cuando uno está así angustiado, le hace desde el corazón, a veces casi sin palabras, es como que te quedas más aliviado. Como que no estás pensando, uy, le tengo que decir esto, le tengo que decir lo otro. Y es que abrimos el corazón. Funciona mejor. Es que sí, es que con Dios tenemos que ser sinceros. Es la manera de llegar a Él. La otra oración también es sincera, pero como que esta es más, no tan protocolar de, uy, me tengo que acordar esto, o sea, yo que es mi temperamento así, de todos los detalles, le quiero decir todos los detalles. Y por ahí cuando uno está en la situación que solamente abrirse el corazón en el sentido de, a veces casi sin palabras, como que es diferente. Como sentir más tranquilidad. Yo creo que noto que hay como un cambio después que empezamos a hacer de vuelta la oración todas las noches. Y si estamos expectativas Yo siento que, o sea, otra cosa, siente, gente. No somos muchos, pero todo lo que estamos porque, no es porque hay una lista y tienen que ir, están porque hay uno en se nota en todo que se está haciendo oración, como dice usted, cuando estamos en apoyo de oración. Y bueno, y cuando se pide por algo, Dios escucha, porque si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ese es el tema, ponerse de acuerdo y clamar y pedir. Y Dios responde, Dios obra. Hay un montón de cosas que por ahí. De que empezamos ahora que Dios respondió un montón. Sí. Que igual no hemos dicho todas las cosas que pasaron, porque hay algunas cosas que no podemos decir. Sí, pero igual... Son cosas situaciones muy privadas que de pronto bueno, sí, que tienen... Sí, hombre, lo privado es privado. Claro, pero... Necesitamos contar todo para que las personas hablen por nosotros. Si pudiéramos contar todo... Y hay cosas que de pronto es Dios, porque no está el medio ni la forma en que nosotros podamos... Lo que le pasó a Cristian con el certificado, o sea... Bueno. La relación con el Estado. Qué horrible rico. ¿No es Cristian? Yo no sé. Bueno, Cristian, si vas a escuchar esto, vamos a hablar de vos. No, bueno, pero estaba desesperado, estaba bastante... Bueno, hagamos una cosa, pongamos un tiempo. Vamos a poner un tiempo, le digo. Y lo contestó en ese tiempo. Dios es bueno. Dios trabaja. ¿Por qué poner un tiempo? En el caso de por qué le dije a Cristian, vamos a poner un tiempo, porque él es desesperado. Se embala. En su temperamento necesitaba tener, bueno, esa es la fecha, sí. Es que así se nos desesperamos. Por ese motivo. Los tiempos son del Señor, no nuestros, por eso pregunto. Esa era mi pregunta. Sí. Pero bueno, ya había convicción de que Dios iba a responder. Simplemente había que acomodar las cosas. Hay veces que de pronto escucho una petición y ya más o menos se siente, se percibe como que Dios va a responder, cómo lo va a hacer. Pero hay otras que cuando llegan no se puede hacer nada. Hablamos, pedimos, pero pasa lo que... Pero eso es que ya el mismo Espíritu nos va guiando, nos va ayudando, nos va mostrando a ver qué y qué no. Igual, de todas maneras, cuando es no, lo que hacemos es, lo que tengo que hacer es orar por la familia, trabajar alrededor, o sea, pues también Dios muestra eso para preparar todo alrededor.
Entonces, a veces fácil y a veces difícil. Y bueno, lo dejamos ahí. Sí, no sé yo. Bueno, hoy estamos así por todos lados. Volvemos a la hojita. Vamos a ver algo que Satanás hizo en el huerto. Dice, en el huerto Satanás le mintió al primer par, o sea, Adán y Eva, prometiéndoles que si ellos dos aseveraban su independencia de su creador, serían como Dios. ¿Sí? O sea, si desobedecía, iban a ser como Dios. Bueno, Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No? ¿Qué tentación? Eso es una tentación, ser como Dios. Lo que quería hacer él. Claro. Entonces ahora le da al hombre esta oportunidad, ¿no? Él sabía que él no pudo ser como Dios. Y sabía que si el hombre lo intentaba, lo iba a alejar de Dios. Entonces, eso fue la mentira, ¿no? La gran mentira que le presentó al hombre. Y el hombre la creyó, la aceptó. Y el hombre en poder y sabiduría quería ser como Dios, quería alcanzar eso. Pero no lo logró. Entonces, la conclusión irreparable es indescriptible del pecado en su negación de amar la verdad y su disposición de creer la mentira. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema. Que el hombre cree la mentira. Algunos viven en esa mentira, disfrutan de esa mentira, de esa forma de vida. Yo no sé, de pronto de tener un santito y tener que agarrarlo y tener que limpiarlo porque se le junta mugre, se le junta la tierra y es su Dios, es su deidad, es a la que le pide algo, la virgencita que tiene el yeso, se le está cayendo la pinturita y bueno, hay que retocarlo un poquito. ¿Y qué clase de...? Porque no le pide cuentas tampoco. Claro. Entonces, ese es el problema. Pero vive en esa mentira. Es una mentira. Es un engaño. Y participa de eso. Y cree en eso. Vamos a ver un texto que está en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dice, esto habla acerca de lo que Satanás es o va a realizar un poco más adelante. Pero es todo lo que él realiza desde hace tiempo, pero se va a ver acrecentado en los últimos tiempos. Lo describe así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está hablando acerca del anticristo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, ese poder, esas señales, esos prodigios mentirosos son para los que se pierden, son para esas personas. ¿Y cuál es el motivo? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al no aceptar la verdad, al abrazarse con toda ese engaño, esa mentira, esa forma de vida, que de pronto no demanda mucho y puedo acomodarlo a mi tiempo, hacer lo que yo quiera y bueno, eso mismo le está condenando, porque viven una vida
de mentira, que no les ayuda a avanzar, no prosperan espiritualmente, se van degradando espiritualmente. Entonces, esto equivale a ser condenado para siempre. Tal apostasía es el fin de la capacidad moral, porque trabaja en la moralidad del hombre. Trae total desintegración moral y espiritual. La naturaleza religiosa del corazón humano es tal que si el hombre no adora al Creador, inevitablemente servirá a las criaturas. Si el hombre no adora a Dios, se va a rendir ante cualquier cosa creada. A veces él mismo es su propio Dios. Siempre cuento del hombre que estamos repartiendo folletos y lo invitamos a la iglesia. Iglesia, nada, dice. No me interesa nada. No le interesa ir a buscar de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Dios, este es Dios. Se golpeaba los brazos. Este es Dios. Se golpeaba un solo brazo. Este es Dios. Este me da de comer, este me ayuda, con esto me levanto. Yo levanté mi casa. Este es Dios. Bueno, digo, pero hay un Dios que realmente lo está buscando. Nada. Se golpeaba. Después le agarró un tipo ACV. Y quedó ese brazo que se golpeaba, paralizado pierna, el brazo y la boca. Todo ese lado, que decía que era Dios, esa parte. Y bueno, este hombre ahí después reconoció. Sí. Fuimos a orar, estaba estirado en una cama. ¿Qué le pasó a Dios? Le digo. Se ríe así. Y bueno, oramos y Dios lo restauró. ¿Restauró de la fe? Y pudo mover la mano, se estiró, comenzó a caminar bien. No en la boca, porque papá en la boca no se le torció, pero el brazo y la pierna siempre. No, pero todo del lado que él se decía, esto es Dios, esto, todo. El ojo, la boca, el brazo le quedó así tullido. Y la pierna también. Eso es simplemente una demostración de Dios que no se juega con él. Porque este hombre se burló de Dios. Y Dios le demostró. No quiero, más adelante otra cosa es. Sí, o no acepto, o no comparto, o no me interesa y listo. Pero burlarse de Dios. Pues a veces algunos tienen tanto que quieren defender a Dios. No hace falta defender a Dios. Dios se defiende solo. Dios se defiende solo. Y las personas terminan reconociendo que hay un Dios. Muy bien. Bueno. ¿Vamos bien? Sí, listo. Bueno, entonces, lo que estamos hablando es tipo una apostasía, ¿sí? Esto equivale a ser condenados para siempre. Tal apostasía es el fin de la capacidad moral y trae la total desintegración moral y espiritual. Y dijimos que la naturaleza religiosa del corazón humano es tal que si el hombre no adora al Creador, inevitablemente servirá a las criaturas. De alguna manera se va a rendir con algo creado. Algo creado por Dios o algo creado por Él. Porque a veces sale de la imaginación del hombre un Dios. Y hacen imágenes o forman algo, una religión, detrás de algo que el hombre creó. ¿No? En la Biblia encontramos que hay una virgen. Ahora, hoy por hoy, en las distintas culturas, acá en Argentina nomás, ¿cuántas vírgenes hay?
la cantidad, y no, pero dice que, ¿por qué hay tantas vírgenes? No, porque al pasar del tiempo esa virgen fue mostrándose de esa manera. Está la Virgen de Concepción, la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudo, la Virgen del Rosario, la Virgen de... Vírgenes por cada pueblito, por cada ciudad, por cada necesidad que el hombre tenía. ¿Sí? Entonces se fueron formando todas esas creencias y la gente la acepta y participa y vive en esa mentira. Pero en la Biblia encontramos una sola Virgen, la Virgen María, que fue elegida por Dios para traer al mundo al Mesías. Pero una vez que ya tuvo al Mesías, su vida siguió como cualquier otra persona normal. Casada, tuvo esposo y tuvo hijos e hijas. No fue virgen toda la vida, como enseña el catolicismo. María Inmaculada, no. María tenía hijos y hijas. Y está en los evangelios. Entonces no es... Pero los evangelios de ellos no son igual que los de... Sí, es el mismo. La Biblia es la misma. Claro, Solamente tiene agregados algunos libros. ser católico sería ser católico por decir ¿cómo se dice? La religión más grande que hay, porque en realidad uno tiene más ignorancia en eso. Cuando era uno católico, ¿no? Católico. Bueno, pero ¿por qué tiene ignorancia? Porque ellos recién ahora están agarrando una Biblia. Hasta hace un tiempo no podían tener Biblia, solamente la tenían los curas. Y las personas no leían. Es más, hoy en lo que es una misa católica, lo único que se lee son los santos evangelios. No se lee ningún otro libro. ¿Por qué no leen Éxodo? ¿Por qué no leen los 10 mandamientos? Porque se le viene todo abajo. Porque el primer mandamiento, no te harás imagen alguna de cosas que están en los cielos, en la tierra. No, porque si leen eso, algunos van a decir, ¿eso dice la Biblia? ¿Que no hay que hacer imágenes? ¿Y por qué está ese santo ahí? ¿Por qué está la Virgen allá? ¿Por qué? Católico por tradición, por decir, Sí. me caso, tomo la comunión alguno, otros Y bueno, se bautizan, porque y eso es idolatría también. no saben ni lo que dicen ni lo que deja de decir. Bueno, por eso mismo, no hay un compromiso, es idolatría. En cierta manera, viene una manera idólatra. ¿Por qué? Porque no le requieren mucho. Ellos te dan lo que tenés que leer, no es que como acá que vos casi compartís. Ellos te dan lo que vos tenés que compartir. No podés Pero siempre en los evangelios. No hay otros libros que se lean. ¿Sabes? Cuando iba con la abuela Isabel, que la chica Santa María, Madre de Dios. Ay, vamos. Mientras más pecado, más Y tiempo después estaba. había que darse besos, en turno y el otro, no sé qué les pasaba todo. Bueno, y un texto que Jesús lo presenta la Biblia como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es la Virgen. La Virgen no ruega por nosotros. Ella no intercede. Ella no intercede por nosotros. El único intercesor es Cristo. El único intercesor, Él es el Señor. Por eso, no conviene que se lean otros libros, porque ahí la gente razonaría y encontraría que de pronto le están mintiendo. Entonces no. Bueno, pero eso es parte de la idolatría, porque la idolatría es aceptar algo y quedarse. Esto es así. ¿Y por qué es así? No sé, pero es así. Claro. Listo. ¿Y por qué no indagas? No, yo estoy cómodo, yo me quedo con esto. A mí me dijeron, si está mal es porque me lo enseñaron mal. No, Bueno, la consecuencia es que nosotros tenemos que dar cuenta por nuestra vida. ¿Y por qué no aprendimos? ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no indagamos? Claro, Es nuestra...
Claro, es nuestra comodidad. Entonces nosotros tenemos que buscar, es más, nosotros en la iglesia, no es solo simplemente escuché lo que dijo el pastor, lo que compartieron el domingo y listo, ya está, con eso tiro toda la semana. No. Claro, yo me Vamos. quedé, por ejemplo, yo me quedé ayer con la primera parte de las preguntas de la llamada, que yo estaba reconvencida que Satanás sí sabía que Jesús era Jesús. Entonces me había quedado ahí Dando vuelta. Bueno, pero eso es un desafío para nosotros para ir creciendo y avanzando, indagando, y nosotros mismos vamos averiguando. Vamos orando y pidiendo al Señor que dame discernimiento, quiero entender esto, pero eso tiene que nacer y nosotros lo tenemos que buscar. Pero hay otros que lo que hacen, no sé, ya lo dijo, es así, listo, y se quedan con eso. Y de esa manera no van a crecer, no van a avanzar, porque simplemente están estancados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir avanzando y avanzando. Bien, bueno, seguimos un poquito más, así liquidamos esto. A ver. Bueno, Pablo utiliza el artículo definitivo. No es una mentira, pero la mentira. ¿Sí? El artículo agrega la. La mentira es esencial. Esencialmente idolatría. ¿Sí? Eso es la mentira. La idolatría. La cual nos pone en el lugar de Dios. Es la mentira que seréis como Dios. Como le dijo Satanás a Eva. ¿Sí? Entonces, al agregarle a este artículo, al agregarle la, porque si no, el texto diría, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira. Pero dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y la mentira es la idolatría que genera en el hombre esa aceptación. Es la manera de alejarse de Dios. Es la manera de no dar cuenta a Dios. Y ellos mismos forjarse o a prepararse o a hacer su propio camino. ¿Sí? Entonces con esa la cambia bastante. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Y acá dice, esta es la fórmula para toda apostasía. Hay una fórmula para la apostasía. Está en 2 de Timoteo 4:4. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo puede ser que llegue la apostasía a una persona? Que se desvíe, que se aleje de Dios, que haga todo lo contrario. ¿Cómo? Si estaba en la iglesia y está haciendo tal cosa, ¿cómo es que llega a esa clase de apostasía? Bueno, es porque la persona sencillamente se apartó de la verdad, ¿sí? Quitó su oído de la verdad, no quiere escuchar la verdad y se vuelve a fábulas. Le interesa más las fábulas. Y de esa manera cierran la puerta a la verdad y le abren la puerta a la mentira. Eso puede ir pasando a poco también. Eso puede ir, sí, llegando. Porque si nosotros nos llenamos de la verdad, nos llenamos de otras cosas. Es que si está la verdad... o de si la verdad se refiere a Cristo. Cristo. No la palabra. Bueno, la palabra es Cristo. Bueno. Es la palabra viviente. Pero lo que yo quiero decir es esto. Que si uno se va distrayendo y va dejando pasar, voy por una cosa, mañana por la otra, pasado porque estoy cansado y así, y no va entrando verdad, también va entrando otra cosa. No se refiere a eso.
No, se refiere a que la persona dispone su corazón, Ah. porque dice, y apartarán la verdad del oído. Ah, O sea, la persona Voluntario. sí. voluntariamente va dejando, Ah, ahí está. no va aceptando. Hay personas que de pronto están impedidos de llegar a la iglesia. Por alguna enfermedad, no escuchan, pero sí tienen Por eso. esta verdad y les habla a ellos. No comparten en una reunión, pero sí ellos están buscando la verdad. Bueno, yo me refería a no leerlo también. Sí, leer porque esta es la verdad. La palabra es la verdad. Y la persona tiene que buscar hacer ese esfuerzo. Pero cuando cerramos la Biblia y comenzamos a buscar en otras cosas, o sea, pasan algunos cristianos, sí, porque ellos leen más el libro que sacó el pastor fulano de tal, este pastor sacó este otro libro, y se van detrás de un montón de libros, de cosas, y la Biblia está cerrada. No. Primero, la Biblia tiene que estar. Yo leo un montón de libros. Yo leo un montón de libros, pero sin dejar de lado lo que es la Biblia. La Biblia tiene que ser... Por eso, y también se da cuenta si el libro le está sirviendo o no, porque se está apoyando también, le está saliendo. Sí, bueno, en mi caso, los libros que son, a ver, de origen medio raros, truchos, que tienen un invento, que presentan alguna enseñanza media rara, los tengo que leer para comprender por qué llegan a decir tal barrabasada, tal mentira o tal engaño. ¿De dónde surge eso? Porque hay un punto, a ver, ¿quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Entonces, en mi necesidad de poder transmitir bien, de poder enseñar, tengo que ver Oye, por de dónde las viene. dos cosas. ¿Quién trajo esto? Ya estaba mirando un poquito acerca del versículo que viene, y No puede, no puede el versículo que viene. sí, los dos versículos que vienen después hablan acerca de una condición bastante deplorable del hombre y la mujer en su vida sexual. Y bueno, y hay un ejemplo de Nerón, de las cosas que hizo Nerón, porque justamente en ese periodo, en ese tiempo, esta carta llega. Y Nerón no era un chico bueno. Me suena, Nerón. ¿Quién era? Nerón era un emperador romano. Ah, El emperador romano que estaba vigente en ese momento cuando esta carta llega, cuando Pablo envía a ese lugar. Nerón fue el que crucificó a Pedro cabeza abajo, blanqueado con brea, prendido fuego en los jardines para iluminar los jardines de Nerón. O sea, él era una persona bastante mala. A su esposa, cuando estaba embarazada, la mata a patadas. Esa fue la muerte. Y le dolió tanto la muerte de la esposa que hace otra cosa él, que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero vamos a ver cómo la degeneración que había, las cosas que pasaban. Y por eso Pablo escribe también estas cartas, porque está dirigida a los romanos, a la iglesia en Roma. Y la conducta de las cosas que se hacían desde la cabeza del gobierno para abajo no eran cosas buenas. claro, para que no contaminar a ellos. Y bueno, entonces el valor que tenía Pablo al enfrentar las cosas. No, pero estas cosas no conviene hablar, no hay que decir, porque si tenemos la verdad, tenemos que compartir la verdad, guste o no guste. No sé, yo no entiendo a personas, perdón, pero yo no entiendo a personas que son cristianas y a la vez hacen cosas que no son de cristianos. Bueno, por eso mismo. Entonces, ¿dónde está el corazón? Y no las entiendo, o sea, Un corazón dividido no nos lleva a ningún lado. Tenemos o somos o no somos. puedes decir gloria a Dios y después... Exactamente. Por eso mismo.
Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para la apostasía? La fórmula para la apostasía, ustedes cuando vean a alguien que está apóstata, una persona que quiere quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios, eso es apostasía. No se puede quedar bien con uno con otro. Jesús lo dijo de otra manera: no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. O sea, estar en la más simple, estar en una reunión familiar y estar en la misma sintonía que el resto, que está hablando pavada. Uno tiene que marcar la diferencia. Uh-huh. ¿Somos cristianos? Somos cristianos. Entonces, la apostasía dice que llega por apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Entonces, de esa manera, cerrando el oído a la palabra, a la verdad, y escuchando o recibiendo otras, o hoy en día, ideologías o formas de... Entonces, se acepta, se recibe. No podemos juzgar. ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde tomamos eso? No. Pablo dice que nosotros tenemos que juzgar todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas, dice Corintios. Pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y sí, estamos en este mundo para juzgar. Ahora, ¿qué es juzgar? La palabra que Pablo utiliza es indagar, investigar. Eso es juzgar. A eso se refería Pablo, no a condenar. ¿Sí? Nosotros estamos para esa clase de juicio hacer. De por qué, cómo llegó esto a este punto. Para orar por la persona para que Dios la cambie. Es para ayudar a personas o en la situación, lo que sea, pero para traer un beneficio, no es para mandarlo al infierno, no, es para provocar que en la vida reciba una ayuda. Bueno, seguimos acá, dice: no obstante, el Creador es bendito por los siglos, ¿sí? Dios es bendito eternamente. El hecho de que el hombre rechaza a Dios no cambia la verdad y naturaleza bendita de Dios. Por más que el hombre no quiera aceptar a Dios, a Dios no lo mueve. No, Dios va a seguir siendo Dios. Y Él va a estar presente y va a ser eterno y seguirá con su poder y autoridad, por más que nosotros tomemos malas decisiones. Dios es Dios y no lo sacude nada lo mueve, nada lo conmueve. Bien. Bueno, la otra parte del texto dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Qué bajo que cayó el hombre. ¿Cómo dejó al Dios Todopoderoso para volcarse en adoración a seres creados? Dice, el apóstol se refiere especialmente al pecado de idolatría, pues no se puede honrar a la criatura religiosamente sin deshonrar perversa e impíamente a Dios. Afectamos en nuestra relación hacia Dios. No podemos nosotros estar bien con uno y con otro. O seguimos a Dios o estamos lejos de Dios. No podemos tener en la mano una mano a Dios, una mano a Satanás. No. Tenemos que soltar a uno. Pero hay algunos que quieren vivir así, de esa manera. Entonces, toda esa actitud deshonra a Dios, le quita lugar a Dios. Y eso es algo que es algo impío que el hombre genera. Y, a ver, les leo de vuelta esta parte. Dice, pues no se puede honrar a la criatura religiosamente sin deshonrar perversa e impíamente a Dios, dando a otros la honra que solo corresponde a Dios, lo cual es un sacrilegio. Es una locura
presentar como excusa la necesidad de honrar a las imágenes para honrar a Dios. O sea, necesitamos tener a alguien o algo delante nuestro para poder honrarlo. Dios, no hay nada que se asemeje a Él. Por eso no tenemos imágenes. Por eso no hay algo que lo identifique, que diga, bueno, acá Dios es así o de esta manera. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, son esos que pueden llegar delante de su presencia. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no hay que tener una imagen o una forma para adorar a Dios. Y lo describe así, dice, es una locura presentar como excusa la necesidad de honrar a las imágenes para honrar a Dios, puesto que Él jamás reconoce esta clase de servicio. Dios jamás va a aceptar a una persona que se postra ante una imagen. Y nunca lo aceptará como tributado a su divinidad. O sea, esto lo hice para Dios. Fui y le prendí la vela al gauchito Gil. El Gil sos vos, que prende vela ahí, pero no es que estás haciendo algo para Dios, no estás honrando a Dios con eso, al Dios verdadero. Y dice, y la verdad no es al verdadero Dios al que se honra entonces, sino a un Dios falso, imaginado por el hombre, puesto por el hombre, creado por el hombre. Y de esa manera el hombre se aleja de Dios. ¿Cuántas cosas las personas hacen pensando que a Dios le agrada? ¿No? Agarran un rosario y empiezan a repetir y están con las bolitas esas y repiten lo mismo. Y de esa manera dice, bueno, ya está, de esta manera ya oro, intercedo, pido, me presento ante Dios. Otros que se golpean, se dañan, se lastiman por mi culpa, mía culpa, se dan con todo. Otros que quieren agradar a Dios para que Dios los escuche, se van de rodillas y tienen las rodillas hechas pedazos. Otros se permiten crucificarlos en Pascua, cargan una cruz pesada, llevan distintas... hacen una procesión y como si fuera Cristo, hacen eso. No le ponen algunos aquí no, pero en México sí. En México los clavan. Acá los atan nomás, pero igual le estar atado un rato largo es bravo. Pero la gente trata de que Dios se agrade así con eso, con mi sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesús. No hace falta que nosotros hagamos esas locuras. Porque ninguno de nosotros tiene suficiente amor por morir por otra persona, por entregar la vida por otra persona. Porque hay personas que de pronto son muy religiosas, pero al vecino no lo pueden ni ver. Están a los gritos, la basura, fíjate, atá ese perro, baja la música. Pero son muy religiosos. Hay de todo. Hay de todo en la viña. Pero no quiere decir que pertenezcan a Dios. Entonces las actitudes, las cosas que nosotros queremos o hacemos para agradar a Dios, tenemos que tener el cuidado a ver qué hacemos. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada porque ya lo hizo todo Cristo. Está en nosotros el orar, el buscar y el formarnos y en darnos en ayuda a los hermanos, pero la realidad es que es Cristo el que hace las cosas, no nosotros. No tenemos nosotros la capacidad de hacer algo. Bueno, y vamos a lo último ya. Dice, finalmente lo que sigue, o sea, de la parte del texto,
que es bendito por los siglos. ¿Sí? Así termina el texto y dice amén. Y dice acá, entiendo que lo ha dicho para vergüenza grande y confusión de los idólatras en este sentido, que solamente deben ser honrados aquel a quien nadie debe defraudar, ni aun en lo más mínimo. O sea, en la idolatría nosotros estamos ya de poner a alguien delante de Dios, eso defraudamos a Dios. Cualquier cosa que se haga de esa manera está deshonrando a Dios. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. En los evangélicos también hay un problemita de idolatría pastoral. Se alaba o se endiosa más al pastor que a Dios. Y eso está mal. Eso está dentro del problema que tiene el hombre. Y bueno, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero estás dándole más gloria a un hombre que a Dios. Y eso es un pecado. Y eso desagrada a Dios. Y después viene el resto. Lo primero dice a imagen del hombre corruptible, después dice aves, cuadrúpedos y de reptiles, lo último, lo que se arrastra. Y así termina el hombre arrastrado en idolatría, lejos de Dios, cambiando la gloria que le pertenece a Dios, dándole a otra cosa creada. Entonces, también dentro del ámbito evangélico, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Bueno, lo último dice, este abandono de Dios tuvo lugar porque primero abandonaron la verdad acerca de Él por la mentira de la idolatría. El hombre se desvió, dejó a Dios y se volcó a adorar, a buscar, a poner un Dios. Un ídolo es una mentira, una falsa representación de Dios. ¿Sí? Porque todos los ídolos que hay, en cierta manera dicen que tienen un poder o una deidad, o que pueden responder a ciertas necesidades. San Expedito es patrono de las urgencias. Si tenés algo urgente, San Expedito. Ya con el nombre, ya... Sí. Es rápido. La urgencia. Sí, una urgencia rápida. Entonces, cada problema que nosotros tenemos que enfrentar, hay un santito, ¿sí? Cuando viene el perro, San Roque, que este perro no me toque. ¿No? Para todas las cosas. Y ese es un problema, porque la gente cree en esas mentiras, ¿no? Un ídolo es una mentira, una falsa representación de Dios. Un idólatra adora la imagen de una criatura y de esta manera insulta y deshonra al Creador, que es eternamente digno de honra y gloria, no de insulto. Cuando nosotros nos postramos o adoramos o servimos o pensamos o lo que sea, algunos dicen, no, yo no adoro, yo, ¿cómo es que dicen? Venero a la Virgen. Es lo mismo, le está dando un lugar y no tiene que tener ese lugar, solamente Dios tiene que tener ese lugar. Y estamos deshonrando a Dios con esa actitud. Y es más, Gálatas capítulo 5 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y la idolatría es algo que nos lleva directamente al infierno. No hay vuelta atrás, no le podemos dar vuelta. Es finita la idolatría. Sin darnos cuenta nos podemos caer en eso. Podemos ceder a poner a algo
antes que Dios, porque idolatrar podemos idolatrar incluso a la familia, a los hijos, a un esposo, el esposo al auto. Ay, no me lo toquen. Si tiene un auto... ¿El orden de la casa también es idolatría? ¿Estás pendiente de eso? Bueno, se mete en el horno. Que está en el horno, ¿qué pasa? No, el orden lo tenemos que tener, no, pero Estar pendiente, sí. pendiente hay que estar. No quiere decir que sea... ¿Vos le prendés una velita a tu casa? No. Y bueno, ¿la considerás que es parte del templo de Dios? No. Bueno, no. Pero eso va dentro del carácter de la persona. O sea, tenés que estar en una actividad y tenés que hacer algo. No podés ver algo fuera de lugar. Y aparte porque es tuyo. Cuando me toca, puedo hablar. Sí, hablas y queda todo grabado. Por eso mismo. Cuando me toca un día feriado, que puedo dormir un rato más, generalmente hasta las 9:30 con mucho llego. Después de la tarde como que necesito hacer algo para gastar energía, porque si no, no lleno la energía. Necesito mover. Bueno, pues cada uno es distinto. Y aprovecha y hace las cosas. Bueno, yo al revés, dice la hermana. Yo... No, yo la casa no hago. Yo necesito hacer... Lo que te gusta hacer. Bueno, cada uno, ves, tiene su forma de... Ahí sentada mirando televisión. Pero eso no sería idolatría. Eso no es idolatría. Idolatría es cuando ponemos a eso en lugar de Dios. Claro. Cuando le rendimos a un culto o lo presentamos como algo que es inmaculado, santo, no se puede tocar. No. Ese es el problema. Y al poner eso en primer lugar, después viene toda la desviación. Y vamos a ver que los versículos que siguen, porque si ustedes notan lo que es el versículo 26 y 27, dice el 26, lo que vamos a ver la semana que viene. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, está ligado lo que nosotros creemos, a quién adoramos, con nuestra conducta. ¿A qué cosas hacemos? Y esto es lo más privado, es en la sexualidad. ¿Por qué llega a esas desviaciones? Porque estamos rindiendo gloria, honra a cosas que no son Dios. Y de ahí se desvía el hombre, totalmente, se aleja. ¿Sí? Así que estos dos versículos los vamos a ver la semana que viene. Y de ahí vamos a contar un poquito la historia de Nerón, las cosas que hizo. Y bueno, ahí lo hace. Bien, hacemos una oración y terminamos por hoy. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir, por lo que hemos podido hablar en este día. Yo ruego, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en la fe, que cada día, Señor, depositemos, Señor, nuestra confianza en ti, Señor. Que nada, Señor, nos desvíe, Señor, que nada, Señor, nos aleje de la verdad. Manténnos, Señor, en esta verdad. Manténnos, Señor, en ti, Señor. Que podamos estar firmes, Señor, tomados de tu mano, Señor. Yo ruego, Padre, que bendiga, Señor, la vida de cada uno en este día, que los afirme, Señor, en la verdad. Tómalos, Señor, que cada uno, Señor, pueda perseverar hasta el fin, Señor. Que cada día podamos indagar más en tu palabra y avanzar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que vemos en este tiempo, toda apostasía, todo engaño, toda mentira, todo lo que Satanás está haciendo, Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros no caigamos en esas cosas.
Ayúdanos, Señor, para que podamos ayudar a otras personas a que encuentren en ti libertad y encuentren la verdad. Danos, Señor, esa fuerza, Señor, para seguir adelante y ayúdanos a perseverar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y yo te ruego que ahora al retirarnos tú nos guardes, nos protejas, que podamos llegar con bien a nuestro hogar. Bendice a cada uno, Señor, de los familiares, que seas tú obrando, Señor. Y aún aquellos que han de escuchar este audio, Señor. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Bendición. Bendiciones.